Bienvenidos a esta nueva cita con la fuerza de los argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que ustedes ya saben que se produce en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad, con el apoyo de la Facultad de Comunicaciones del Instituto de Filosofía, que se transmite por Telemedellín y por el canal U. También nos están viendo en el nivel nacional por el canal Zoom, que es el canal de todas las universidades del país. Bueno, muchos de los turistas que han venido a Medellín, pero también todos los ciudadanos de Medellín hemos sido testigos de una florescencia cada vez más espectacular en la ciudad, más colorida, más fastuosa, y la gente preguntará, bueno, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? ¿Es que la naturaleza empezó a cambiar, es la llovedera, es el clima? Es que no, es que hay responsables. Aquí esto es una estrategia precisamente que tiene que ver con un buen ambiente, y hemos resuelto invitar a muchos de los responsables, a varios de los responsables que tienen que ver con ese nuevo aspecto de la ciudad, pero con muchas otras cosas, con las investigaciones biológicas. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué lo hacemos? Porque en Colombia está en discusión una cantidad de normas y de leyes que regulan la investigación con productos biológicos y que tienen entre los palos o a los investigadores o, con toda seguridad, en un futuro muy cercano, a los pacientes que tengan que ver con medicamentos procedentes de los productos biológicos o biotecnológicos. Entonces, invitamos a tres colegas, todos coincidencialmente en la Universidad de Antioquia, que es donde hemos tenido una facultad de biología, de ciencias básicas, donde está el departamento de biología. Ellos se han formado allá, tienen gran experiencia, y ahora digo quiénes son. Es Juan Fernando Alzate Restrepo, es bacteriólogo con doctorado en bioquímica en la Universidad de Alcalá, en España. Muchas gracias, hombre, Juan Fernando, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación. El desempeño ahora tuyo es en el Centro Nacional de Secuenciación Genómica de la Universidad de Antioquia. Sí, es el Centro Nacional y yo soy el director, y es un centro único pues en el país y lo tenemos aquí. Enseguida nos dicen en qué consiste el enredo, pero ya les vamos a decir qué es lo que él hace. El doctor Norberto López Álvarez, él es biólogo de la Universidad de Antioquia también, y en este momento es secretario de la Asociación de Biólogos de la Universidad y de curador del herbario en el Jardín Botánico. Correcto. Muchas gracias, Norberto, por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, y seguramente ustedes lo han visto, no en la fuerza de los argumentos, porque es la primera vez que lo traemos, pero en muchas partes de Medellín, y cantidades de gente lo mantienen azotado pidiéndole la hierbita apropiada para el buen vivir, para la buena suerte, es el profesor Álvaro Cogollo Pacheco, muchos años en nuestra universidad, y ahora es el director científico del Jardín Botánico. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y espero que haya traído las hierbitas. Bueno, ¿qué hace cada uno de ustedes, hombre? Juan Fernando, ¿qué es eso de la secuenciación genómica? A ver, la idea es que, esto es una iniciativa en el modelo Unión Empresa Universidad Estado. Somos un país mega diverso y tenemos que ser muy fuertes en el estudio de seres vivos, ¿cierto? Por esa gran biodiversidad pues, que tenemos. Estudiar pues, las tecnologías que tenemos al día de hoy más robustas para estudiar los seres vivos implican ir a leer el sistema operativo, que es ir a leer los genomas tal cual. Esas son unas tecnologías relativamente complejas que se han desarrollado pues, sobre todo intensamente, pues, sobre todo en los últimos 15, 20 años. Y la idea es que Colombia, pues, para no quedarse atrás en eso, pues, plantea una estrategia de cómo instalar una infraestructura de este tipo. Y gracias pues, a mi experiencia, pues, digamos, en estas tecnologías, entro yo pues, con la propuesta, se presentó, pues eso fue una convocatoria pública y quedó el centro pues, acá en la universidad, y lo llevamos operando pues, desde hace más o menos un año y medio. Y la idea es que, digamos, todos esos trabajos de investigación que se tenían ya en el país se van a ver beneficiados con estas tecnologías de punta, que nosotros les tratamos de ayudar con bioinformática y con secuenciamiento genómico. Bueno, este programa lo hacemos con la idea de que la mayoría de la gente que no es experta en los temas pueda captar de qué estamos hablando y formar una opinión. Entonces, por eso los va a molestar mucho cuando hay palabras técnicas para que nos digan. Por ejemplo, eso del genoma. Uno se imagina algo así como de la genética y unos mapas con bolitas y palitos, casi siempre son azules y rojos, y unas culebritas. Pero, ¿qué pasa con eso? A ver, mira, o sea, cuando el concepto de genoma se refiere, a ver, los seres vivos, o sea, tenemos una información que es la que se pasa de una generación a otra, o sea, es simplemente información. Esa información está almacenada en unas hebras larguísimas, esa información que se lee linealmente. Entonces, ir a estudiar el genoma es leer todas esas hebras, leer esos códigos y tratar de entender esa información en términos biológicos. ¿Qué quiere decir? Tratar, para ponerte un ejemplo pues muy simple, pues entender cambios ahí, explicaciones con enfermedades o con productos que tengan las plantas medicinales, venenos, cosas de ese tipo. Correcto. Muy bien. Norberto,
¿Qué vas a hacer vos como curador en el herbario? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, mucha gente entiende que por ser curador estamos curando las plantas, pero no, esta es una... esparadrapitos. Poniéndoles esparadrapo, pero esta es una curaduría de museo, ¿sí? Porque los herbarios son una especie de museo o biblioteca que en vez de libros o obras de arte, pues tenemos las obras de arte que ha generado la naturaleza en las plantas. Entonces son muestras botánicas debidamente secas, ¿sí? Totalmente deshidratadas para que se conserven y catalogadas según unas familias botánicas ya establecidas y unos nombres científicos para no cometer errores de confundir unas con otras, como puede suceder muchas veces con los nombres comunes o locales, que son muy importantes también, porque la mayoría de las veces esos nombres designan usos, características de la planta o algo en particular de ella. Se necesita también el nombre científico entonces para poder hacer como buena investigación y difundir toda esa investigación. Entonces la curaduría es como una selección y una clasificación por ahí derecho. Sí, clasificación, mantenimiento de esas colecciones, que hay colecciones, pues la mayoría son de nuestro país, de Antioquia, de algunas zonas en especial, pero también tenemos de la Amazonía, de muchas partes de Colombia y de otros países vecinos. Correcto. Y lejanos también. Bueno, el Jardín Botánico es uno de los entes responsables de esa florescencia y aquí está precisamente su director científico. ¿Qué es lo que hacen en el Jardín Botánico para tener un director científico? Todo el mundo se imagina que eso es para ir a pasear, darle picos a la novia y leer poemas. Exacto, sí, esa es la idea que de pronto se tiene de un jardín botánico en este caso, pero hay que tener claro la diferencia que hay entre un parque, un simple parque, y lo que es un jardín botánico. O sea, un jardín botánico cumple una misión más allá de un parque. La parte recreativa hace parte pues de un jardín botánico, pero realmente lo esencial es la misión que debemos cumplir a nivel de educar sobre el tema de la botánica, de las plantas como elemento esencial, la conservación, ¿sí? Y la investigación. Entonces, ese básicamente son los tres pilares fundamentales de un jardín botánico y es lo que debemos estar pendientes de cumplir, la misión. Entonces, por eso, el caso de cómo ha incidido el jardín botánico en el manejo de la flora urbana, porque a veces siempre cuando hablamos de los árboles en la ciudad siempre pensamos en los árboles, pero la vegetación, por eso yo digo más bien la vegetación o la flora urbana, va más allá de los árboles, que son el otro tipo de plantas, las coberturas, las herbáceas, las enredaderas, digamos los arbustos para los antejardines. Entonces ese conjunto se llama la vegetación urbana, más que la arborización urbana. Entonces el jardín botánico últimamente, pues gracias a la interacción que ha tenido con el municipio, se ha podido digamos, entrar a dirigir un poco, a orientar o a direccionar ese tema en la ciudad, tratando de incluir nuevos productos que no se tenían antes en la ciudad. La mayoría de las arborizaciones en las ciudades son con especies exóticas, no quiere decir de que no las tengamos, sí las podemos tener, pero también debemos valorar la flora nativa y eso tiene que ver con la conservación también, que es básico. ¿Y entonces las especies exóticas se consideran en este caso las que no son propias del Valle de Aburrá o qué? No, cuando decimos especies exóticas, que normalmente son plantas traídas de otras latitudes, de otros países, ¿cierto? Por ejemplo, pero ha sido normal, o sea, el movimiento de las plantas en el mundo, el hombre ha llevado y traído de diferentes partes. Por ejemplo, cualquiera viaja y ve un árbol bonito en la China y tranquilamente se trae una semillita en el bolsillo, legal o ilegalmente, y la siembra acá y de pronto esa planta le da, o sea, el ambiente acá le es propicio y se desarrolla bien. Eso ha sido un principio digamos, de dispersión de las plantas. Lo mismo pasa con las plantas cultivadas. Por ejemplo, el café, para citar uno de los ejemplos más típicos, mucha gente cree que el café es de Colombia y hablan del café de la variedad Colombia. No, el café, estamos a muchos kilómetros de distancia del origen del café. El café es originario por allá de Arabia, de Etiopía, y fíjense a cuántos kilómetros de su lugar de origen se produce el mejor café del mundo. Y lo mismo ha pasado con muchas especies americanas, el aguacate, el cacao, el maíz, ¿sí? La papa, que son americanas y realmente las aprecian más en otras partes del mundo. Bueno, ¿y hay alguna relación científica entre el grupo de genómica y el grupo de investigación en el jardín o todavía no se han encontrado? Estamos
encontrándonos. De hecho, yo creo que este es un buen espacio para empezar, pero esa interacción, combinar las tecnologías con toda la trayectoria que tienen ellos, es lo que permite que realmente nosotros nos adueñemos de esa biodiversidad. La diversidad es un concepto tremendamente etéreo, pero realmente ni siquiera no tenemos unos inventarios claros de qué es lo que tenemos. O sea, a ese nivel vamos. Bueno, vea, lo que él dice, por ejemplo, en el caso del jardín botánico, que hacemos investigación básica, primero estaría el conocimiento, o sea, que se basa en los inventarios florísticos. Es inaudito que a estas alturas nosotros todavía no tengamos un inventario de la flora ni de la fauna a nivel de Colombia. Es una labor que empezó Mutis. Han pasado más de 200 años y todavía no lo tenemos. Y más allá del saber qué recursos tenemos a nivel florístico, viene esa parte interna, que es la que manejan hoy en día se está manejando mucho a nivel de biología molecular, qué hay más allá internamente de una especie nueva que se descubre, por ejemplo, o las relaciones que hay entre los grupos de plantas, y eso es básico, esencial para la conservación. Cuando se está hablando de conservación de una especie, no hay que mirarla, digamos, aisladamente, hay que mirarle su interacción en el ecosistema y mucho más intrínseca, las relaciones que tienen a nivel filogenético. Y eso lo maneja mucho la biología molecular, lo que él habla, la secuenciación. Hoy día ahí se habla de los marcadores moleculares cuando a nivel de plantas que se descubren con algún uso, precisamente se está acudiendo a esas herramientas. Bueno, pero ustedes tienen una parte que sería, uno podría decir, hay investigación básica, pero también hay una investigación aplicada en el sentido de hacer nuevos experimentos de cruces, injertos, por ejemplo, los aguacates, que ahora uno siempre ha oído hablar en esta región del aguacate criollo y ahora encuentra como 7 variedades. Ahora hay palos de aguacate que del tamaño de esta mesa ya están dando aguacates y otros no esperaba. De hecho, la biotecnología nacional básicamente es bastante experta en eso. Es combinar con unos métodos relativamente sencillos y son pues, un poco antiguos. Yo mezclo 2 plantas y veo a ver qué pasa. Pero yo puedo venir ¿cierto? Cuando yo ya hago genómica, si yo tengo, es como si yo cojo el disco duro, ¿cierto? Y tengo el inventario completo de toda la información genética que hay, yo ya tengo un poder muchísimo más grande de hacer predicciones. Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, a partir de una planta, con las tecnologías que tenemos al día de hoy, más o menos, la respuesta, pues la foto no está completa, pero más o menos, a partir de yo puedo predecir cuáles son los metabolitos más o menos que serían más ricos producidos en una planta u otra. ¿Y los metabolitos son qué cosa? Las sustancias químicas, las plantas transforman la materia y pueden sustituir pequeñas sustancias, por ejemplo, que pueden ayudar a tratar la malaria. Ese es uno de los ejemplos clásicos de una planta, la quina. Fue una planta americana y que sirvió para tratar la malaria y que se popularizó cuando el Canal de Panamá. Entonces, si nosotros llegáramos a mirar con todas esas 40.000 especies de plantas, ¿cuál es el estimado en Colombia? Calcula unas 35.000 especies de plantas. Hacer ese tipo de sería muchísimo más rápido de ver sustancias que puedan tener usos en la salud, en un montón de cosas, en la eterna juventud. Las sustancias las producen las plantas, inicialmente es para defenderse de los insectos que las puedan comer, ¿cierto? Para alimentarse de ellas, o para poderse defender de cambios en el clima o de alguna sustancia negativa que tengan en el ambiente, en el suelo, ¿cierto? Sino que yo quería complementar que existe un valor agregado en toda esa biodiversidad que tenemos en nuestro país y es gracias a la diversidad cultural también, el conocimiento asociado a cada una de las especies, tanto animales, vegetales y de otros grupos orgánicos. Y es un conocimiento que nos daría muchas pistas para poder avanzar en la investigación ya genómica y también pues nos serviría para poder unir todos esos intereses que trata de defender la normatividad. Sí, que es por eso que existe tanta restricción inicial a la investigación. Correcto. Antes de meternos a ese campo de las reglamentaciones públicas, también hay otro aspecto que pocas veces se habla de él en el caso nuestro. Los historiadores lo tenemos claro, hay una diversidad étnica porque tenemos una mixtura, somos tal vez el país. Yo he dicho una frase por ahí que dice que es que Colombia es el resumidero del resumidero, porque es que cuando los españoles vinieron era el resumidero del Mediterráneo y llegan aquí, llegan a otro resumidero que es esta esquina, donde todo el mundo pasa, ahí entra y sale y se combina. Esa riqueza genética y biológica humana no da también a la vez una riqueza de conocimientos completamente diferentes sobre la botánica y sobre los animales y sobre la vida. Claro, o sea, Colombia es un país privilegiado porque fíjense que estamos en la zona ecuatorial.
¿cierto? Donde se da el menor cambio, digamos, que ocurre en las zonas donde hay estaciones. Aquí es constante, casi constante, y estamos además en esta zona digamos, el caso cuando surge el Istmo de Panamá, se da ese intercambio de la biota que viene del norte con la que va del sur, o sea, y se encuentra, como usted dice, aquí en esta parte, sobre todo en la región noroccidental de Colombia, la que da límites con Panamá. Tenemos los valles interandinos que han sido también, digamos, corredores biológicos de mucha migración de la flora que viene de la Amazonía, por ejemplo. Tenemos el Chocó biográfico. Entonces, esa gran riqueza, digamos, también ecosistémica, porque entonces nosotros tenemos desde los manglares hasta las nieves perpetuas, pasando por los páramos. Entonces, esa diversidad digamos, orográfica, hidrográfica, y esa ubicación nos hace privilegiados. Tenemos 2 océanos, 2 mares, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es lo que nos hace que seamos tan ricos, tan biodiversos. Y siguiendo con el ejemplo del aguacate, por ejemplo, el aguacate es americano, pero usted dice, bueno, ahora hablan como es una especie cultivada que ya es domesticada, entonces viene otro elemento que se enfrenta cuando una especie es domesticada. A veces viene la erosión genética por el tanto uso. Y cuando usted dice las variedades, el aguacate, por ejemplo, bueno, la misma especie crece en diferentes ambientes. Entonces, esa interacción con el ambiente, por ejemplo, incide en los metabolitos. De ahí que una planta que crece en bosque seco y en bosque húmedo, a veces la concentración de ciertos metabolitos es mayor en bosque seco, por las mismas condiciones adversas que encuentra, para evitar, como decía él, un elemento digamos, de defensa química en este caso. Pero esa defensa química, ese metabolito que usa para defenderse, puede ser útil para un aspecto medicinal, por ejemplo, para el hombre, ¿cierto? Entonces, por eso, de allí la importancia de conocer la distribución geográfica de las plantas, la diversidad ecosistémica, porque eso se va a tener en cuenta posteriormente para el mejoramiento genético, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que acudir con la parte digamos, de genómica, con la parte genética, de caracteres, digamos, hablamos entonces de digamos, lo que es el genotipo y el fenotipo. Este genotipo, que ya es genético, allá interno, se expresa en una característica tal, en el tamaño del fruto. Este fruto puede ser más grande, pero es insípido, o tiene menos contenido, menos carne. Y este otro puede ser más pequeño, pero tiene otros componentes, entonces se hace la mezcla, ¿cierto? Entonces allí se maneja ya digamos, la genética. Eso suele pasar mucho ahora que decís lo del aguacate. Yo me acuerdo que el aguacate hace años era el aguacate mantequilla, que era buenísimo. Eso desapareció. Ya vos vas y compras eso es una cosa ahí. Le quitaron el cate. Entonces, estas cosas deberían intervenir eso, porque no solamente es producir toneladas por hectáreas, sino tener un producto sabroso. Bueno, yo los invito a que veamos unos mensajes antes de continuar esta conversación, porque para que vayamos hacia la parte investigativa de fondo. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Bueno, estamos hablando de la riqueza biológica colombiana, de la investigación en la biología colombiana, y pues dejamos la parte anterior hablando acerca de las transformaciones que se le están haciendo a esos productos. Estamos hablando de aguacate sin mantequilla, café sin cafeína, tabaco sin nicotina, azúcar sin sacarosa, eso es rarísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una mercantilización, hay un abuso de intervención y la investigación se pone al servicio de un mercado sin cuidado de las especies. ¿Lo que está pasando? Pues sin duda, yo pienso que el momento económico en el que vivimos, donde todo tiene que ser lo mayor, productivo, los niveles de producción altísimos, altos volúmenes, implica, ¿cierto? Y por eso unos monopolios tecnológicos hacen que terminemos pues entrando pues en unos discursos de producción con variedades traídas de afuera, incluso algunas pues modificadas genéticamente. En esas modificaciones genéticas están los famosos transgénicos. Ahí estaría, o sea, el transgénico es una de las alternativas. Yo necesito fortalecer o agregar una característica extra a una planta, entonces yo cojo y le introduzco un gen, ¿cierto? Como si fuera un archivo nuevo al sistema operativo, le meto ahí un gen y gano una característica extra. Por ejemplo, que el maíz salga más grande, que el plátano... Lo que más se usa, por ejemplo, ahora es, yo pongo una proteína especial que si los insectos plagas se lo comen, se mueren. Entonces ya
digamos que tengo una planta que está más o menos protegida contra las plagas, eso me garantiza una Y si producción. los insectos se los comen y se mueren, ¿este insecto humano se los come y también se muere o no? No, no, Porque no. eso tiene muy mala fama. Tiene mala fama, pero si uno lo mira desde la bioquímica, realmente lo que hay, su estómago lo digiere como cualquier otra proteína y ese aminoácido se vuelve tu aminoácido. Realmente no es peligroso para la salud, como han dicho los No ambientalistas. hay un riesgo de toxicidad aguda, eso está clarísimo, porque sigue siendo una proteína, las podemos degradar. Ahora, toxicidad a largo plazo, eso es lo que se está estudiando, no sabemos de aquí a 20 años. Hay un problema que se tiene que contemplar, que tiene que ver con biodiversidad. Esas plantas que son modificadas genéticamente, en términos técnicos, es que son clones, o sea, son igualiticas, y eso no existe en la naturaleza. En la naturaleza lo normal es que yo tengo un montón de diferencias y ante una presión, un cambio ambiental o lo que sea, algunas se morirán y otras quedan. O sea, tengo un pool de organismos con debilidades y fortalezas. En el momento en que yo tengo todos que son igualitos, si hay un estrés que los afecta a todos, pues se murieron todas las plantas. Pero esas plantas transformadas e intervenidas tienen capacidad de reproducirse naturalmente o hay que seguirlas interviniendo por laboratorio. Hay de todo tipo, pero por ejemplo, hay una empresa grandísima, la que se dedica a vender el maíz, el algodón y todo eso, lo tienen hecho de tal forma que usted siempre les tiene que comprar la semilla. Pero según entiendo yo, lo normal es que uno siempre compra las semillas, ¿no? O sea, tampoco es que sea una cosa nueva. Sí, pero uno puede sacar un piececito, No, lo siembra y esas continúa, plantas no. hay que comprar las semillas. Esas vienen cerradas, tecnología cerrada. Ese es el peligro mayor, la toxicidad es económica, que crean dependencia, económica. Hay que importarla. Es la Sí, manera y de yo diría que la variabilidad se pierde. Sí. Porque como él decía, son clones. Entonces, esto más que todo obedece a razones económicas y a razones ligadas lógicamente a la necesidad. Cada vez hay más gente para alimentar, por ejemplo, en el caso de las plantas alimenticias, entonces hay que producir más. Sí. Entonces, esta es una forma de obtener mayor producción en espacios más reducidos y ocurre también con los animales. Entonces, ahí se presenta ese problema. Luego viene el caso de las multinacionales, que por ejemplo, anteriormente el caso del maíz, ¿qué hacían nuestros abuelos? Guardaban el germoplasma de un año a otro, ellos mismos hacían su selección. ¿Cómo era el germoplasma? ¿Qué es El eso? germoplasma es lo que se reproduce, o sea, la semilla, una semilla es un germoplasma. Guardarnos. Eso, y yo la puedo guardar en semilla, en congelado, en nitrógeno líquido, etcétera, o guardarlo en vivo y renovarlo. Entonces nuestros abuelos cogían, seleccionaban las mejores mazorcas del maíz y los mejores granos y guardaban la semilla para el próximo año. Allá no se va a poder hacer eso, porque ese material que usted compra, transformado genéticamente, viene diseñado, codificado, programado para que a los 3 meses ya se le dañe y no le germine. Por eso usted dependerá siempre de comprarlo nuevamente. De quien tenga esa patente allá. Exactamente, y si usted lo propaga sin comprarlo, cae en lo que llamamos, y lo pueden demandar, porque usted está usando una cosa sin permiso. Está protegido claro, por una tiene patente. como Entonces, derechos de autor. Ese es, en conclusión, lo que yo veo ahora. No quiere decir con esto de que estemos en contra pues, de la ingeniería genética, de los transgénicos, sino donde es buscarle el origen y el fin a eso. Pero es que es muy sorpresivo porque hace unos minutos decíamos que Colombia tal vez es de los países que tienen mejores terrenos, tiene todo tipo de climas, tiene todo tipo de ambientes biológicos y de especies, y entonces terminamos dependiendo. Por eso estamos perdiendo en este momento con eso. Hay 2 términos que son, la seguridad alimentaria es lo que yo debo conservar para alimentarme, para nutrirme, ¿cierto? Y lo otro es cómo lo hago. En este caso se pierde la soberanía. Ya yo no mando, o el país no manda. Usted no tiene independencia sobre esos recursos. Correcto. Eso es lo que tenemos que cuestionar. Siendo muy contradictorio que el maíz, por ejemplo, en ese caso, es de origen americano y es con base en toda la variación que hicieron las comunidades étnicas acá, mezclando maíces, razas, llevando de un lugar a otro y trayendo. Esa era la parte de la moneda que se utilizaba. Y mejoraron muchas variedades, también sacaron semillas resistentes a enfermedades, y es todas esas semillas que fueron recogiendo los institutos de investigación con las que sacan estas nuevas variedades y toda esta tecnología. A mí me llama la atención lo de la seguridad, o sea, lo de cuánta comida tenemos que producir para alimentar a la gente, pero si ves en el mundo occidental el problema es el sobrepeso. O sea, realmente hay un problema de producción de comida, pues a mí eso siempre me ha llamado. De la comida. Yo no sé, pues, ¿cuánto maíz tenemos que hacer de más? Tenemos problemas para hacer arepas, pues. No, sí, pero es que es muy paradójico y muy raro que un país donde el maíz pega en todos los climas, en todas las alturas, y en cualquier parte usted deja caer una pepa y germina.
la tengamos que traer de otra parte donde no había maíz. Es lo mismo, por ejemplo, con la leche. Yo me he dado cuenta que la leche sobra, ¿no? Hay momentos donde la leche yo veo que tiene que regalar y todo eso. O sea, ¿hasta qué punto eso es un...? Pues no sé, pues yo de economía... Pero eso es un de asunto no sé político, mucho. eso es un asunto de legislaciones. Pero volviendo al asunto, hay otro, digamos, hay un gran peligro que se nos viene encima con respecto a, o se nos vino encima con respecto a la intervención biológica, pero hay otro que también he observado con mucha preocupación. La extensión cada vez mayor de la minería de superficie y la minería subterránea, la explotación del petróleo de manera intensiva, el oro, la esmeralda, etcétera. ¿Qué está pasando con esos suelos? ¿Y qué riesgo estamos corriendo? ¿O realmente eso no tiene mayor impacto? Total, o sea, eso es innegable, o sea, no podemos decir que eso no incide sobre los ecosistemas. De hecho, el gran problema que tenemos con la pérdida de biodiversidad, porque ese es el otro detalle, somos de los países más ricos del mundo en biodiversidad, pero también somos los más destructores de biodiversidad. De pronto porque, bueno, los países que ya acabaron su biodiversidad, que tenían muy poquita, ya no hablan del tema, pero nosotros todavía tenemos mucho. Y este tema digamos, de la explotación de los recursos se dividen básicamente en dos, son renovables y no renovables. Los no renovables, los que están acá enterrados, por ejemplo, el caso de las minas, el oro, el petróleo, el carbón, etcétera, las de esmeralda, y los renovables, que son los que precisamente los que nosotros podemos cambiar, sembrar, volver a sembrar. Nosotros no podemos, sacamos el petróleo que había en este espacio y ya se acabó, se agotó. En cambio, estos otros productos se pueden renovar. Por lo menos hasta dentro de 500 años. Exactamente. Y con el agravante de que allá en ese bosque donde estamos haciendo esa intervención, estamos fraccionando, o sea, estamos cada vez fraccionando los ecosistemas. Y eso incide tanto en la flora como en la fauna, en los recursos en general, sí, en los microorganismos y en todo. Entonces, allí es donde no es que diría yo que también, no, que hay que estar en contra, no. Se pueden explotar los recursos, pero en forma razonable. Pero es que hay unas compañías petroleras ahora haciendo campaña diciendo, mire dónde estamos, mire lo que había, le muestran un desierto y ahora le muestran esto todo verde, le dicen que ya hay otra vez microplantas y microorganismos y microanimalitos. Sí, pero eso se está dando incluso, a veces se vuelven sofismas también. Por ejemplo, el caso del Bajo Cauca, aquí la zona de Caucasia sacaron, ustedes pasaban yendo para la costa y veía eso, unos peladeros, como decimos, unos desiertos, unas montañas de arena, y después pasa y los ve verde. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que se ponen también a importar especies para eso, esa es la otra. Ya no es el bosque original. Entonces, también nos toca importar otras especies para tratar de tapar un poco el daño. Por ejemplo, pastos importados. Casi todos los pastos son importados. Muchas que son especies invasivas, y que entonces, van se genera desplazando las nativas. Pero si nosotros nos vamos, incluso, a veces ni siquiera dejamos que la naturaleza es muy benévola, o sea, ella misma trata de regenerarse, y a veces ni siquiera eso esperamos, que se regenere, ¿cierto? Ahora, el caso de los ecosistemas nativos, como tenemos acá los bosques, que todavía con la vegetación original, pues allá eso es lo que deberíamos defender también. ¿Qué hay? Y el otro problema es que todavía no sabemos qué hay. Entonces vamos a de pronto al futuro casi que a hacer investigaciones históricas para ver qué era lo que había y lo que se nos perdió, esos eslabones. Bueno, pero esos eslabones. Nosotros tenemos de todas maneras unos conocimientos ancestrales que en otras partes no hay, precisamente por las comunidades que no se dejaron extinguir al llegar los españoles y los europeos y todo lo que llaman la civilización occidental. Todavía hay comunidades indígenas y hay comunidades afrodescendientes que pueden enseñarnos muchas cosas porque por tradición lo conocen y porque eso no tiene en cuenta. Es que desde la historia misma del país se ha visto que siempre hay un desarrollo copiado, un modelo copiado de otros países que tienen otra realidad, de otros ecosistemas. Y no nos basamos en qué es lo que tenemos para ver qué produce y cómo se puede producir mejor, sino que tratamos de cambiar todo ese ecosistema, traemos especies de afuera, y eso es más costoso que si aprovechábamos las propias, ¿cierto? Bueno, pero esas decisiones las toman en los estados y los gobiernos es porque ignoran a las organizaciones científicas y a las entidades como los jardines botánicos que están a toda hora pendientes. Y a las comunidades que tradicionalmente saben cómo es que funcionan esos ecosistemas. Claro, pero es que a uno le dicen que se vuelve un conservacionista y entonces algo así como ser un conservacionista del ambiente es una persona fuera de lugar porque ahora lo que importa es la tecnología electrónica y que dure menos, y entonces que conservar hierbas y árboles, ¿eso para qué? Sí, nunca se puede desconocer, las hierbas son los únicos seres productores, los que sostienen la vida en el planeta.
Entonces no se pueden A nivel del desconocer. Estado yo diría que siempre lo que ha faltado es más interacción. Y yo pongo ejemplos muy concretos. Existía institutos que se acabaron. Por ejemplo, el INDERENA, que hoy en día lo sustituye el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Y existía el INCORA, que era el que titulaba tierra, hoy se llama el INCODER, creo. Bueno, entonces el INDERENA decía, no tumbe esto porque lo sancionamos, y el INDERENA, el INCODER decía, tumbe, haga mejora para poderle titular. Eran contradictorios. Y estas mismas contradicciones siguen, porque entonces veremos el Ministerio de Minas, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces no hay como esos acuerdos. Yo diría que no se trata, repito, de que es que no, tenemos que ponernos o ponerse a usar los recursos, no, es más bien, ¿por qué no hacemos un frente común de cómo usar mejor los recursos en forma racional? Hay ciertas disciplinas o ciertos grupos sociales pues, que participan ahí. Obviamente pues, está el Estado, la legislación, pero tenemos academia, la Universidad de Antioquia tiene una grandísima tradición en biología, ahora biólogos de campo, gente que ha dedicado años a irse a los montes, a ver las maticas, a tomarle foticos, a recogerla, o sea, hay una cantidad de trabajos ahí. Hay otros grupos que se han dedicado a hacer ciencia más básica, ¿cierto? Hablando pues tecnologías mucho más complejas, pero en otras cosas, sobre todo salud. Si yo lograra conectar todo eso, entonces, pues me quedan grupos por fuera, pero conectar pues, digamos que todo ese tejido, lo que tiene que ver la academia, la ciencia y el Estado y el sector productivo, obviamente, yo puedo hacer una extracción de los minerales, pero puedo hacer unos programas interesantes de cómo recuperar eso después, porque a mí lo que sí me parece es, ahora que lo mencionaban, pues yo que por ejemplo yo estaba en Alemania, ahora que hablamos de cómo se acaba un ecosistema, vas a Alemania en un tren de esos que va a 300 kilómetros por hora y lo único que ves son el mismo pino durante kilómetros, el mismo pino. O sea, yo pienso que eso no es lo que queremos como país. Está bien que los europeos tengan eso, ya les pasó, pero yo pienso que nosotros podemos intentar de que, está bien que sacamos los recursos, pero que eso no o sea, que no destrocemos la biodiversidad. Y aquí lo conecto pues con el otro punto y está muy interesante, veo pues que Brasil se enriqueció mucho vendiendo oro y todas esas cosas, pero hombre, eso son cosas que es dinero que se gasta en unas pocas generaciones en el país. Yo pienso que si nosotros tenemos un recurso biológico, si uno mira de aquí en adelante, ese es el siglo donde los microbios para producir combustibles, los microbios para degradar, hay una cantidad de usos que se le puede dar a la microbiota que nosotros tenemos acá, tomar de las plantas sustancias que nos sirvan para medicina y todo eso. Entonces, si hay una riqueza que nos va a durar durante siglos, ya no son décadas, sino siglos, es importante no acabar con eso, porque eso va a ser una fuente muchísimo más sostenible, más interesante como país, que eso sin duda no pueden competir ni los europeos ni en Norteamérica. Bueno, ¿hay alguna instancia, por ejemplo, así como en historia hay academias de historia, hay también academias de la lengua, y que pueden dar veredictos y sancionar, y por lo menos moralmente y políticamente, ¿hay algún tribunal nacional o internacional que en el que uno pueda poner denuncias como ciudadano y decir, vea esto, por ejemplo, lo de los pinos me hace acordar de la decisión que tomaron aquí de volver pinos a toda Antioquia, porque hay que rescatar, y convirtieron cantidades de potreros y kilómetros? No solamente lo convirtieron en potreros, sino que es que quemaron mucho bosque nativo en el norte de Antioquia, a mí me consta, los he visto, en el incendio que hicieron para sembrar pinos, e incendiaron. Hombre, no hay donde poner una denuncia de esas que diga, bueno, señores, es que ustedes tienen que responder por un básico humano, es que eso también es un delito de lesa humanidad. ¿O eso no existe? ¿Eso es un sueño aquí de historiador? Yo diría que un tribunal como tal no existe, porque uno, en este caso, el Ministerio del Medio Ambiente, en teoría sería ante quien demanda o pone la queja. Y de hecho, se han dado ya algunas, por lo menos, las comunidades pesan mucho. Hace poquito, el año pasado, fue el tema de la minería en Santurbán. Sí. Por lo menos eso está frenado. No quiere decir que no lo van a hacer. Están esperando el momento. Exacto, esperarán el momento, y ahí juega el otro papel de la distracción. No sabemos qué va a pasar, esperemos que eso se calme y después reventará. Pero las comunidades locales pesan mucho en este momento, ¿cierto? En estos días veía yo algo sobre, no sé, me llamó mucho la atención y me conmovió lo que decía una niñita guayú. No sé si ustedes vieron eso es conmovedor. Cuando le manda una carta al presidente, porque para ella el presidente es el máximo en el país, y diciéndole sobre qué va a pasar con el río. Y dice, ¿por qué nos van a indemnizar? ¿Por qué nos van a indemnizar? ¿Cómo mira ella el río? El río que les van a embalsar, sí. Y que ellos toda la vida han vivido con el río. Eso vale la pena que rescatemos como ese pensamiento de una niña guayú,
¿cierto? Está prediciendo qué nos van a, por qué, o sea, si no nos van a hacer daño, ¿por qué nos tienen que indemnizar? Cuando les están diciendo que eso no les va a causar daño, sino es mejora en la calidad de vida. Pero ¿por qué nos van a indemnizar? Si a mí me indemnizan es cuando me hacen un daño. Entonces es interesante esa reflexión. Muy parecida a la que ocurrió en el embalse Urrá. Correcto. Que indemnizaron, sí, económicamente a muchos indígenas. Con eso se compraron cantidad de electrodomésticos, cambiaron muchas cosas de su cultura, hicieron muchas fiestas, pero se acabó su vida tradicional en muchos aspectos. Ellos, por ejemplo, construían balsas desechables con madera muy vasta que da pues muy rápido en esos bosques para bajar por el río hasta donde iban a comercializar sus productos. Ya el río embalsado, ya el agua no camina, ya no pueden usar su transporte, ya tienen que pagar gasolina o transporte para que los lleven y los traigan. Buscar otra forma. Incluso ni siquiera eran decir desechables, sino que ellos construían sus balsas con un material que flotaba y luego llegaban a Montería y eso lo cargaban de todo, marranos, plátanos, yuca, todo lo que producían. Llegaban al mercado en Montería, allí parqueaban y esa balsa la desarmaban y la vendían. Ajá. La vendían para leña, para acercar los patios. Esa era una forma interesante. O sea, usaban el río como medio de transporte. Bueno, hemos identificado aquí diferentes asuntos, por ejemplo, el desconocimiento de los saberes ancestrales, la explotación intensiva de minería, la explotación misma económica de lo botánico. Ahora resulta que se nos suma otro problema, la investigación. ¿Cuáles son esos problemas que se nos vienen encima, que todo el mundo viene denunciando? La investigación con productos biológicos, estamos quedando en situación desigual con otros países. ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera tomar la palabra aquí inicialmente. A ver, primero, ¿qué tenemos de investigación en Colombia? O sea, Colombia ha dado un salto interesante en los últimos años. O sea, yo recuerdo cuando yo hice la maestría, ahora pues que yo ya soy tutor de estudiantes, el cambio es dramático. De hecho, pues yo veo que nosotros en este momento tenemos cómo ofrecer proyectos doctorales mejores que lo que pudiera hacer muchos de los estudiantes a Estados Unidos y Europa. Unos proyectos buenísimos. Y tenemos, en ciertas áreas tenemos tecnologías muy interesantes. Hay varias donde estamos en un nivel muy interesante que incluso los pares de afuera siempre vamos a ver. Entonces, hay cierto nivel, o sea, hemos ido ganando cierta inercia técnica, que eso hace falta. Yo quiero hacer investigación, tengo que estar montado en los métodos de punta y entender a la mayor resolución posible el modelo biológico que yo estoy estudiando. Y en ciertas áreas llevamos en ese punto. Eso va de la mano de una comunidad científica que cada vez está creciendo, yo pienso pues que va mucho más adelante y ahora todos esos investigadores de la tecnología van a ir a buscar sus objetos de estudio que son los organismos biológicos. Y ahí tenemos una regulación, entonces yo no puedo ir a coger una planta, una planta endémica, una planta que solo existe en Colombia, que solo existe, yo no puedo, y llevarla al laboratorio. Si yo hago eso al día de hoy se tipifica como un delito. Antes de hacer eso se tiene que llevar una serie de pasos, ¿cierto? Como un registro del proyecto y solicitar un permiso de acceso, ¿cierto? Si yo voy a hacer estudios genéticos o genómicos, un permiso de acceso a recursos genéticos que se tiene que diligenciar a través del Ministerio de Medio Ambiente. Y eso, yo pienso que eso ha sido un problema porque hay múltiples historias de solicitan el permiso y te aprueban el permiso 5 años después y vos tenías financiación para 3 años. Correcto. O hay gente que le sale en menos tiempo, yo he visto permisos que salen en 3 meses, pero la mayoría de ellos no salen, o sea, hay unos problemas tremendos, entonces nosotros no estamos pudiendo hacer estudios, así estemos a un nivel competitivo, no podemos hacer estudios sobre las especies que nosotros tenemos acá en Colombia, y sin duda eso es una desventaja, y a eso súmele que existe la biopiratería, entonces es más fácil que una persona coja, que viene un extranjero, se lleva una mata, un tronco, lo que sea, y le hace lo que usted quiera por fuera, y a eso sí no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, la legislación colombiana no está favoreciendo que nosotros mismos seamos los que estemos estudiando los organismos biológicos. Y hay otros agravantes en todo ese trámite para solicitar los permisos, y es que el investigador tiene que acarrear con unos gastos que en ningún proyecto se cotizan, se presupuestan, ni ninguna entidad financiadora va fácilmente a entregar esos dineros para publicar en diarios, para hacer consulta previa, si el proyecto tiene que ver en territorios con comunidades tradicionales. Tiene que acarrear el costo de los investigadores mientras está parado el proyecto esperando los permisos. Bueno, yo quisiera hacer un poquito de historia sobre rápidamente. Colombia está considerado el código de recursos más hermoso del mundo. El mejor código de recursos naturales lo tiene Colombia, pero vaya que se aplique, nunca se aplicó. Entonces, ahora, ¿de dónde viene esto? Anteriormente,
cuando existía el INDERENA, había el caso de los jardines botánicos, que hacemos colecciones biológicas, colecciones de plantas, tanto para herbarios como vivas, que eso tiene que ver con la misión, con la conservación. Existía un permiso que llamaban licencia científica. Entonces nosotros podíamos colectar por el territorio nacional, exceptuando el sistema de parques nacionales que tenía otra regulación, que también dependía del INDERENA en ese momento. Pero hace cuántos años, en la década del 90, se da el convenio de diversidad biológica, porque entonces el término biodiversidad, que viene desde el año 96 más o menos, cuando el doctor Wilson, el doctor Hormiga, acuña el término biodiversidad, porque entonces, bueno, ¿qué es eso? Es la diversidad de la vida, ¿cierto? Desde los genes hasta los ecosistemas. Entonces entra en el mundo la moda de la biodiversidad y llega y se saca como conclusión que Latinoamérica, el nuevo mundo, y específicamente, por eso Colombia está allí, somos de los países más ricos del mundo en biodiversidad, Latinoamérica. Entonces se firma un convenio de biodiversidad, ¿sí? En la reunión de Río salió la idea en Brasil y se firma el convenio de biodiversidad para supuestamente proteger la diversidad, ¿cierto? La biodiversidad. Porque entonces 500 años después, cuando llegaron la colonización, sabemos que nos llevaron todo, orquídeas, anturios, y tenemos un registro histórico de eso, que es real. Entonces, después, más de 500 años después, se nos va la mano entonces en esto. Entonces viene cada país, el convenio, como cada país tiene sus leyes, entonces no podían hacer una norma para todos los países que firmaron el convenio. Entonces dejaron que cada país legislara con base en unos lineamientos generales del convenio de biodiversidad, el convenio internacional. Y Colombia a nosotros se nos fue la mano, porque entonces no hubo una planificación en esa legislación, a mi entender, entre los científicos y los abogados, o sea, los que legislan. Entonces hay unas cuestiones absurdas. Y los que hemos tenido la oportunidad o la desgracia, diría yo, de someternos a pedir un permiso de investigación, se nos ha vuelto un viacrucis. Un viacrucis. Bueno, enseguida continuamos. Yo les pido que veamos unos mensajes y retornemos. Bueno, en un país con los mejores recursos biológicos y con los mejores códigos de recursos biológicos, estamos en problema, es lo que estamos hablando en la fuerza de los argumentos en esta ocasión. Bueno, ¿cuál es el impacto que trae esta dificultad o esta nueva legislación? ¿Por qué se dice que si se va a coger una planta o se quema un bosque no hay tanto problema como cuando se va a coger una ramita? Precisamente eso es lo que estamos tratando. No es que estemos en contra de la legislación, porque es interesante tener una legislación que todo esté bien acorde y que el país sepa por dónde va, o sea, se lleve un control a nivel de la investigación. El problema son las trabas que se están poniendo. Por ejemplo, un permiso para hacer una colecta puede durar 1 año o más, y eso para hacer la colecta, pero porque para hacer yo una investigación más allá, entonces si yo de ahí voy a sacar un extracto, por ejemplo, si él va a sacar el genoma, eso se llama entonces otro proceso que se llama, hay que hacer un contrato de acceso a recursos genéticos o productos derivados. Si yo voy a extraer el aceite de una semilla para investigar ese aceite, entonces me toca someterme a ese proceso. Ese proceso es más complicado. Yo, y hablo con ejemplo, descubrimos una especie que produce aceite y estamos investigando ese aceite, tenemos un proyecto muy novedoso en algo que va a ser de utilidad para la humanidad, para Colombia y para la humanidad, pero llevamos 2 años y medio, más de 2 años y medio, más de 10 millones de pesos en gastos extras que no estaban contemplados en el proyecto, y es el momento en que esperando el permiso. Entonces, ahora la historia es muy larga y yo le he llamado, me he sometido a un viacrucis. Llevo 28 pasos, que el viacrucis según la Biblia fueron 13 pasos, llevo 28, que lo tengo ya muy bien documentado, y el permiso no sale y no sé si saldrá. Entonces, en toda la historia que lleva esto, averiguando en el ministerio, solo han dado 46 permisos de acceso a recursos genéticos. Entonces, ese será lo que está haciendo la investigación en Colombia, solo 46 proyectos. ¿Qué está pasando? Que en este momento todo el mundo, si se está haciendo investigación en recursos biológicos, se está haciendo en forma ilegal.
porque yo no le veo otra. O sea, entonces las universidades no están haciendo en productos naturales, nadie está investigando en química, nadie está estudiando en biología, nadie está investigando en zoología, porque yo no sé, pero hay legalmente 46, es lo único que he encontrado, formalmente 46. Documentado, correcto. ¿Y qué impacto trae eso en la vida, por ejemplo, en el asunto de los medicamentos? Que hemos visto también que hay otro revuelo por el sector salud. Yo aquí tengo precisamente el periódico El Pulso del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, y tiene una gran denuncia y una cantidad de páginas interiores hablando sobre el efecto que trae esa restricción, sobre todo en medicamentos de origen biológico o biotecnológico. Entonces, yo puedo encontrar no solamente sustancias químicas pequeñas, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar proteínas derivadas de plantas o de microorganismos que los puedo utilizar, ¿cierto? Para fines, sobre todo pues, de tratamientos de enfermedades. De hecho, en este momento el 50% de los estudios de los fármacos que van a salir adelante son sustancias más de origen biotecnológico, lo que se consigue como proteínas, ¿cierto? Proteínas recombinantes, anticuerpos. O sea, hay un sector pues, que se deriva de ahí. Genes modificados, ¿cierto? Pequeñas cadenas de ADN pues, que se llaman ácidos nucleicos pues, en general. Entonces, todo ese mercado también cogió a Colombia por sorpresa, ¿cierto? Entonces, eso en el primer mundo iba a una velocidad tremenda, ¿cierto? Hay ejemplos, por ejemplo, que ya hay seres humanos genéticamente modificados y le han curado enfermedades, beta-talasemia hay un ejemplo, a uno lo curaron el VIH a punta de modificarle los genes que estaban en sus células y luego repoblar el organismo. Entonces, todo ese avance llegó y cogió aquí al país un poco lento, él estaba bastante lento y no estaba pues mirando esto, y ya salió una nueva regulación con esas nuevas sustancias, ¿cierto? Lo que se llaman los biotecnológicos, los fármacos biotech, que en general, les decía, involucra pues, utilizar anticuerpos modificados de origen humano o de otras especies, o proteínas. Yo puedo coger un gen de mi interés, por ejemplo, de una planta, se lo meto a una bacteria en el laboratorio y esa bacteria me produce miligramos o gramos de eso y yo lo puedo vender porque, ¿cierto? De hecho, eso se hace más o menos con la insulina humana. Se le mete una bacteria y se produce. Entonces, esas nuevas sustancias, que es el mercado nuevo, el Estado trató de sacar una nueva legislación al respecto de esto. Pero lo que uno ve es que le falta asesoría al Estado. Entonces sacan unas cosas donde hay problemas de definiciones. Las definiciones no... Una cosa de esta es tan compleja y son 2 renglones de definición. O sea, claramente no hay una consulta del Estado con el sector científico colombiano, que ya sí hay masa crítica, aquí hay gente con quien contrastar esos conceptos, no lo están haciendo y sacan unas leyes que uno ve que posiblemente lo que van a hacer es que van a favorecer nuevamente a que nos traigan las cosas de afuera y no a que nosotros desarrollemos nuestros propios biofarmacéuticos. Correcto, eso tiene implicaciones, me imagino, en los medicamentos que van a ser parte de los productos que las EPS y las IPS tienen que prescribir. Correcto, entonces ahí viene el tema de las multinacionales con eso, que nosotros acá podríamos tener o debemos, y de hecho yo creo que lo tenemos, con qué solucionar ese problema. Pero entonces esto nos ha llevado primero a la frontera de la ciencia, la tenemos cerrada en el campo de investigación a este nivel de los recursos biológicos. Segundo, el tema de la bioprospección, corremos el riesgo. Fíjese que en el caso de los fármacos, de los productos médicos, ya antes nos cuidábamos de que era que esta planta servía para curar tal cosa y había que cultivarla. El problema era cultivarla, ¿cierto? Lo que no han podido hacer con la coca, por ejemplo, pero ya lo hicieron con la marihuana. Pero es que esas son otras trabas. No, por eso le digo. Entonces, ¿qué pasa? que ya hoy día lo que se requiere, cuando él habla de los biotecnológicos, de la bioprospección, es que lo que interesa es saber cuál es el elemento, la molécula que cura tal enfermedad o tal dolencia. Entonces ya no necesitan llevarse la planta. Es el riesgo que se corre con la biopiratería, porque entonces aquí nos ponen todas las trabas para nosotros saber qué tiene esta planta, pero cualquiera se lleva en su maleta o en el zapato, donde sea, un pedacito, y con eso investiga qué tiene, y después esa molécula la sintetizan. Y la patentan. Claro, y de todas maneras no se está protegiendo lo que busca la normatividad proteger, que es también el beneficio social de las comunidades, sobre todo, que originaron todo ese conocimiento inicial asociado a esa diversidad. Que en eso nos falta mucho, podernos sentar científicos, abogados y comunidades
y que el gobierno facilite las cosas para ese acuerdo y las consultas previas, y no que le toque al investigador, como nos toca en este momento, costear la venida del funcionario desde Bogotá hasta la comunidad, costear el refrigerio para toda la comunidad, el transporte de toda la comunidad. Todo corre esa cuenta del investigador. Que se nos faltó que cuando usted va a investigar una planta o va a hacer una investigación en un sitio donde hay comunidades de minorías étnicas, comunidades indígenas o negras, tiene que hacer otro trámite que se llama la consulta previa. Y eso, los grupos de interés. Sí, eso está bien que se tengan en cuenta las comunidades locales, porque ellas son las que han compartido ahí todo el tiempo en el ecosistema con esas plantas o con esos animales. Pero el problema es que se convierte en otra traba. Entonces, y más costos, porque entonces usted debe desplazar gente del ministerio, ahí interviene otro ministerio, que es el de Interior y Justicia, que es el que le certifica si hay o no una comunidad étnica, minoría étnica en donde usted va a hacer esa investigación. Y después tiene que desplazar a esa gente de Bogotá, de la Corporación Autónoma Regional donde toque, etcétera, etcétera, y eso incrementa el costo en los y también incrementa el tiempo del trámite para obtener el permiso. Con eso o sea, me parece muy importante también mencionar que ahora viene todo esto de los biotecnológicos, o sea, todos estos nuevos medicamentos que van a tener que entrar al país, y esas sustancias requieren unos análisis. El país más o menos hacía los análisis para las sustancias químicas tradicionales, que nosotros llamamos de bajo peso molecular, moléculas pequeñas. Sí. Todas estas sustancias requieren unos análisis muchísimo más complejos, y de hecho pocas universidades tienen el personal, ¿cierto? Los profesores, doctores o laboratorios que tienen la tecnología y la experiencia en ese tipo de análisis. Entonces, a mí me parecería muy interesante que el Estado, ahora el INVIMA, que es el que va a tener que lidiar con esto, allá no se van a volver expertos en biología molecular, ni se van a volver expertos en proteínas, ni en ácidos nucleicos. Yo creo que no es la función de ellos, y difícilmente, pues no sé si van a contratar PhD después para que lo manejen ya. Que miren a ver cómo van a hacer esa contratación con los entes que sí saben de eso, que son las universidades, que miren a los centros científicos de excelencia en el país que tienen las tecnologías de punta para hacer esos análisis, porque también nos tienen que proteger en el mercado. Entonces aquí los chinos nos van a ir a meter unos biofarmacéuticos y no va a haber forma de contrastar lo que nos están vendiendo es real o no es real, o viene con, ¿cierto?, con las sorpresas, viene con contaminantes que no están ellos estimando. Bueno, pero ustedes se hicieron referencia a un elemento que me gustaría que en esta última parte del programa lo tengamos siquiera por lo menos enunciado, lo social. ¿Cómo hacer para que los centros de investigación, los grupos de investigación, los jardines botánicos, empecemos unas campañas con la población para educarla en esos procesos? Porque uno sabe que en los colegios dan biología, van tal materia, pero eso es del colegio. Eso no tiene que ver con la vida diaria, sino que es una célula y gana el examen. Que es tal cosa y gana el examen, pero en la vida diaria la gente no entiende. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, que en los jardines botánicos sí sirvan para ir a dar besos, para leer poesías, pero también para aprender de esas cosas. Sí, y allí es donde le digo yo que el jardín botánico, la acción del jardín no es solamente aquí las cuatro paredes. Es lo que yo he tratado siempre de decir, el jardín tiene que salir a las comunidades rurales, donde está esa biodiversidad. Y yo creo que allí es donde hay que interactuar con la parte educativa, con los mismos currículos a nivel educativo en Colombia en este caso, no a nivel incluso universitario, esa ya es otra fase, sino allá, empezando con los niños. Aquí juega un papel muy importante la educación básica, precisamente del conocimiento de esa biodiversidad, que es lo que nos falta. A ver, un profesor, un maestro en una vereda, por ahí una escuela, se queja de que no tiene material didáctico para enseñar biología, pero no entiende que tiene un laboratorio ahí al lado de la escuela. Completamente vivo, totalmente vivo. Y eso es precisamente porque a veces en los pensums se rigen por unas cosas muy estrictas que diseñan desde Bogotá. Unos libros. Eso, no señor, debe haber más libertad de cátedra a ese nivel, a la enseñanza de la ciencia. En un metro cuadrado tiene más que lo que un europeo en un kilómetro cuadrado. Exactamente, a nivel de la ciencia, porque los principios a nivel de historia, de filosofía, de antropología, son generales, usted los lee donde esté, pero no es lo mismo el niño que viva a la orilla de un estuario que el niño que viva cerca a un páramo. El niño que enséñele a conocer el medio. Entonces, eso es lo que también debemos hacer énfasis. O el que vive en un apartamento, usted ve que los niños cada vez les gusta menos lo que dicen ellos. Sí, el niño no les gusta la leche de vaca, sino de bolsa. Eso, el niño citadino tiene una idea muy diferente del medio, de la naturaleza. Él cree que el pollo viene, ¿de dónde viene el pollo? Del éxito o de cualquier almacén, ¿cierto? Nacen unas cajitas de cartón. Cuando un niño ve un pollo, no lo cree, una gallina no lo cree.
Claro, es que, pero no solamente un niño, yo conocí hace muy poco un turista de 40 años que no conocía una vaca en vivo. Me dijo, Eduardo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le digo, ¿cómo así una vaca? Me dijo, pues nunca las había visto en vivo porque yo vivo en Italia entre uvas. De manera que aquí la cosa pues vamos hacia allá. ¿Qué consejo darías para fortalecer la educación de la juventud y de los A mí niños? me parece, estoy de acuerdo que debe haber más divulgación científica y eso implica pues que la comunidad científica nacional tiene que integrarse un poco más, debe participar el Estado y el sistema estatal de educación. Entonces debe haber, a mí me parece que debe haber más divulgación y sobre todo yo pienso que debe haber un mecanismo robusto de comunicación entre el Estado y las comunidades científicas, que no sea, llaman y piden un concepto para 2 días, ¿cierto? Que yo he visto que un senador manda una cosa y hay que contestarle en 2 días a la carrera, o sea, que sea una cosa de todos los días, que integremos realmente las universidades del sector científico a la producción de leches. Muy bien, profe, vos. Pues yo recomiendo que, como lo dice toda la normatividad, el Código de los Recursos Naturales, la Ley 299 que protege la flora colombiana y es la Ley de los jardines botánicos y toda esta legislación, hacen énfasis en que el Estado debe dar prioridad, debe dar recursos, incentivos, motivar, promover la investigación y la divulgación de toda esa investigación que hacemos en Colombia, porque esa investigación se queda muchas veces nomás en el círculo de los científicos, ¿cierto? Y eso hay que socializarlo, traducirlo a palabras del lenguaje común y poder siempre devolver la información de donde se origina, ¿sí? Y hacer partícipe a las comunidades en todo el proceso de los proyectos de investigación. Bueno, de la mano de los biólogos Juan Fernando, Norberto y Álvaro, acabamos de darnos cuenta y hacer un buen paseo por otra dimensión del problema del medio ambiente. Ya no es el conservacionismo romántico, sino el hecho de que la ciencia, la inteligencia, la academia dan también un parte de gran peligro para nuestra biodiversidad y nuestro futuro como especie y como lugar donde tenemos el mayor número, la mayor riqueza del planeta. A ustedes muchas gracias por estar en este programa y a ustedes los esperamos en la próxima ocasión.